Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el altavoz de la marca Marshall, el Kilburn 2. Aprovechando que acaba de salir el número 3, este acaba de bajar de precio. Su precio es de $300 americanos, más o menos unos 6,000 pesos, así como está el dólar. En la caja lo único que viene es el altavoz, este enchufe de carga, lo cual hace que cargue más rápido la batería, un manual de instrucciones, una guía rápida y un manual de seguridad, de guía de seguridad, pero todo esto nadie lo va a tomar en cuenta. El altavoz Marshall, todos sabemos que es una marca de mucho prestigio, una marca que también la han falsificado demasiado, pero para que ustedes se den cuenta cómo es un producto de gran calidad, se los voy a mostrar detenidamente para que lo puedan observar. La modalidad del sonido viene en sonido estéreo, pero se le conoce como sonido multidireccional, ya que tiene sonido por enfrente y sonido por la parte de atrás. Bueno, Marshall implementó en este modelo, vamos a decirlo así, como una especie de un acabado diferente para que pueda identificarse cuál es el original. Miren, les mostraré detenidamente. Los acabados de estas piezas quedan al ras, no salen para nada, están prácticamente bien acabados. Los falsos vienen resaltados estas piezas. Por la parte de arriba tiene sus teclas muy premium. De hecho, voy a encenderlo para que ustedes escuchen el clic que da, ya que estas teclas o perillas vienen bastante fuertes y son hasta exquisitas encenderla. Ahí acaban de escuchar que ya encendió. Tiene un sonido típico de guitarra cuando te conectas al Bluetooth o cuando te desconectas. Tiene un Bluetooth 5.0 y viene con el códec aptX para obtener una mayor calidad de sonido. Y también tiene la funcionalidad multi-host, que le llaman ellos, para poder conectar dos dispositivos al mismo tiempo para irse alternando entre uno y otro. Aquí les muestro el acabado del tornillo que detiene la correa. La correa, como pueden ver, aquí se mira un acabado así como de pelito. Ahora amigos, por la parte de atrás, esta parte no es orificio para un ventilador, sino que aquí viene siendo un tweeter, ya que por enfrente está el woofer y un tweeter, y por aquí está otro tweeter, pero es más tirando un sonido medio. Tiene salida de aire, no hay radiador pasivo, salida de aire. Por la parte de atrás vienen muchas características y certificaciones de lo que viene siendo el altavoz Marshall. Esta tapa de goma o de silicona debe permanecer sellada. Aquí pueden ver que tiene para conectar el cable a la corriente eléctrica. Este altavoz es resistente al agua, pero es IPX2, ya que es resistente a ligeras salpicaduras. La correa de transporte, aquí la acaban de ver, tiene un máximo de 20 horas de tiempo continuo de música. Para activar el Bluetooth únicamente presionamos este botón. Bueno amigos, y para que tomen en cuenta los sonidos originales de Marshall, me voy a conectar. Ahí acaban de escuchar que ya se conectó, y el sonido típico para desconectarte es este. Escuchen, me desconectaré. Esos son los sonidos de guitarra que tiene Marshall. Lo conectaré nuevamente. Y amigos, ahora aquí les voy a mostrar en lo que te darás cuenta que es 100% original. Materiales pudieran igualarse, pero no. Vean en las partes estas. Aquí podemos ver este acabado que termina aquí y este acabado que termina acá. Igual, no hay ningún error de fabricación. Y aquí está el otro. Pero Marshall integró esto. Miren, lo acercaré. ¿Ven esto? Este corte que está aquí, este corte te indica que es original. Espero que se alcance a apreciar un poco. Ahí se logra ver la línea. Ahí se logra ver esa línea que también termina por la parte de atrás. Aquí está, ahí se está viendo. La acercaré más.
y si se dan cuenta, ese corte lo trae donde hicieron esa unión, pero coincide con los cuadritos corrugados que trae este acabado. Eso es lo que identifica que este altavoz es 100% original. Su peso es de 2,5 kilos. No hay mucho de qué hablar. Tiene una señal de ruido de 100 decibeles a 1 metro de distancia. Se oye bastante fuerte. Maneja un rango de frecuencia de 52 Hz a 20 kHz. Y como viene con un cable, trae la fuente de poder interna y maneja de 100 a 240 voltios. No hay que preocuparse que estés en un lugar donde se ocupen los 127 o los 240 volts. Así como la ven, amigos, tiene 3 altavoces internos, uno que es para el woofer de 20 watts, una salida de 20 watts, amplificadores clase D, y 2 amplificadores clase D con salidas de 8 watts para el medio o tweeter y el medio de atrás. El sonido en este altavoz es exquisito. Si hay bajo, no hay un bajo profundo que tú digas, puta, qué bajo. O sea, sí hay una presencia de bajo que se nota, pero no es bajo profundo como los JBL. Aquí lo que se va a apreciar bastante es la música clásica, la música metálica de guitarra, violines, voces. Todo se oye perfectamente bien, pero se destaca más en ese tipo de sonido. Las guitarras, e incluso tú te pones a escuchar música aquí y escuchas unos sonidos que también se escuchan en otros altavoces, pero con un detalle más rico. Tienen un sonido más natural. Si estás escuchando un platillo de una batería, ese sonido es bastante agradable. Es un sonido típico de Marshall, que se conoce que estás escuchando un altavoz de mucha gama. Les haré una pequeña prueba de sonido y ustedes déjenme en los comentarios qué les parece y si sabían lo de esa raya que les acabo de mostrar que Marshall integró en este altavoz, para que se den cuenta que es el original. emotions that you never let me breathe. How to find something else inside the world that bleeds. Whenever it gets cold, I know you're warm into his arms. Whenever it gets warm, you know I'm thinking back when I was talking alone. No one would hear a thing. Yes, I was driving alone. No one to understand me. But once you hold me tight again. No, no.